BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. There you go. Shalom, everyone. Shalom a todos. Shalom a todos. Shalom, Shalom a everybody. todos. Seguimos con los 613 mandamientos And we shall continue with the 613 commandments. y esperando que estos estudios nos estén ayudando a entender más. And I'm hoping that these studies are helping us understand more. En cierta parte, a profundizarse más en lo que es el mandamiento. In certain places, just to go deeper into what the commandments are. En esta vez nos toca el mandamiento número 5 Today we're up to commandment number 5, y que dice, and it says, Lehit palal. Lehit palal, Vamos a seguir repitiendo, Lehit palal Lehit palal, lo. lo. Lehit palal lo. Lehit palal lo. Ok, repetimos todos. Lehit palal Lehit palal lo. lo. Esto quiere decir alabarle al Señor o a Dios. This means to pray God, praise God, Sabemos a quién es el único quien se le alaba. and we all know who is the only one that we worship, Ok, es a Jehová. is Jehovah. Mucha gente le llama Hashem. Many people call him Hashem. Ya hablamos la clase anterior por qué le llaman Hashem. And the last class we actually explained why they call him Hashem. Y no es malo porque es una forma de respeto. And it's not bad, it's just a form of respect. So, este es el mandamiento 5 que dice alabar a Dios. This is the 5th commandment, which is to worship God. Okay. Lehit palal lo. Hipalalo. Y vemos lo que dice. Dice orarle a Él. Es lo que acabamos de ver, el mandamiento 5. Lehit palal lo. Lehipalal lol means Lo. Lo. No, lol es la. Lo mean. Just lo. Lo. Like lo mein. Lo. Like lo mein. Yeah. Chicken lo mein. Yes. Okay. Dice, repetimos todos, ¿ok? Dice lehit palal Lehipalal lo. lo. Shene emar. Shene imar. Ok, no tengan pena, hablen Don't be afraid. sin vergüenza. Sin vergüenza. Don't be shy. Dice, batem. Batem. Et Jehová Jehovah Elohim. Elohim. Ok. Dice, abodá, Abodah. zo, Zo. tefilá. Tefillah. Dice, orarle a Él Pray to him como está escrito. how it is written. Y esto encontramos en Shemot This is in Shemot. 25, Shemot 25. versículo 23. ¿Ok? Dice, Shemot 25, 23. 23, 25. 23, 25. Que dice, pero ustedes, abrimos en Éxodos
23, versículo 25. Exodus 23:25. Y vamos a... Siempre es bueno marcarle en las Biblias. It's always good to highlight in your Bibles. Así cuando nos pregunten podemos regresar a esos escritos. This way, when they ask you, you can always fall back on these studies. Okay. So, Shemot 23, versículo 25 dice, Shemot 23:25 says, pero ustedes servirán al Señor su Dios. Este servicio es la oración. Okay. but you will pray, Serve. you will serve the Lord your God. This is service in prayer. So, nos ponemos a Service is ver, prayer. aquí está entrando en juego lo que leímos en Éxodo. And it comes into play exactly what we read in Exodus, Versículo 25, at Scripture 25, en donde este alabar a Dios, este mandamiento de alabar a Dios, this commandment of worshiping God está hablando en dos partes. is talking about two different things. La primera que dice, arriba en el hebreo dice abodá, In the Hebrew it says avodah, que quiere decir hacer una cuestión de trabajo. what does it mean to make it like work? Debemos trabajar para Él. We should work for Him. Esa es una manera de alabarle al Señor. That is one of the ways that you can worship God. Como una de las cosas sería asistir a los Shabbats. Like one of the things would be like to help during the Shabbat. Abodá también quiere decir cumplir con las fiestas. Avodah also means to comply Ajá. with the Holidays. feasts, holidays. En las mínimas cosas. En la mínima cosa también puede ser abodá la circuncisión de los bebés. One of the more minimal things is when you have the baby circumcised. ¿Por qué decimos servirle a Él? Why do we say serve Him? Porque cuando vamos a un trabajo, Because when we go to work, ¿qué es lo que nos dicen? what is it that they tell us? Tú tienes que barrer este cuarto. You Okay. have to sweep this room. Son normas que nos ponen los que nos emplean, ¿verdad? These are standards that our employers give to us. De la misma manera, Jehová nos da su Torah In the same way, the Lord gives us the Torah, y Él nos dice que cumplamos lo que está prescrito ahí. and He says just to comply with what's written there. Y eso implica todo lo que conocemos, los Shabbats y las fiestas. And it's all, and that is all written in there about the Shabbats and the feasts. Si uno roba, si uno se enferma, If you steal or if you get sick, like me, debemos tener muy en cuenta ese mandamiento. we should have that, Keep in mind. keep in mind, that commandment. Ese mandamiento. ¿Ok? ¿Está entendido hasta ahí? Everybody good? Este precepto se nos ordena servir a Dios This precept is ordered for us to serve the Lord. Este precepto aparece muchas veces en la Torah This precept appears many times in the Torah y por todo el Evangelio. and through all of the New Testament, New Testament. El New Testament. Como por ejemplo, ya vimos en Éxodos, ya vimos en el Éxodo Like for example, we saw in Exodus, y también vemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. and we can also see that in the New Testament. Vemos que Yeshua siempre él dice que le imitemos a Él. We always see Yeshua telling us to imitate Him, Como Yeshua es la Torah viva, because since Yeshua is the living Torah, debemos imitarlo, servirle de esa manera. we should imitate Him and serve Him in that manner. Ok. Vamos a ver en Éxodo, ya leímos Éxodos 23, 25, una vez más leemos. Back to Exodus 23:25, we'll read it again. Ok. Dice, Be'avatem, repetimos todos, Be'avatem Be'abatem et Jehová, et Yehovah está escrito aquí Jehová, Elohechem, Elohechem dice, Ubedach, Ubedah ok, et, et
Ya di et. Et. Ok. La gemeja. La La gemeja. La gemeja. Lachmecha. Beet. Be'et. Ok. Meimeja. Meimecha. Ok. Behasiroti. Behasiroti. Estoy leyendo despacio para que pronuncien todas. Behasiroti. Ok. Mahala. Mahala. Dice mi kirbeja. Mi kirbeja. Ok. Dice, pero ustedes servirán, It says, but you will serve servirán al Señor. the Lord Aquí dice et Jehová, que es al Señor. et Yehovah, which means the Lord, Su Dios, dice. Ok. your God. Él bendecirá tu pan, He will bless your bread, tu agua. your water, Y también dice, yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. and he also says that he will take away infirmities in the midst of you. Yo creo que muchos estamos palpando este mandamiento. Yo creo que sí. Él está quitando las enfermedades en medio de nosotros. ¿Ya? Bueno, pues. Y también Él va a bendecir, dice, dos elementos vitales. And he says he's going to bless, which is two very important elements, ¿Qué es el pan which is the bread y el agua? and the water, Lo que la mayoría de nosotros necesitamos. which is what we mostly need, ¿Ok? Pero dice que le sirvamos a Él. so we can serve him. Una vez que hacemos el trabajo que Él nos determina, Once we comply, once we finish with the work that he has determined for us, Él dice que va a cumplir con esto. he says he is going to, Él Complete this. Él nos promete toda esta bendición. he promises all these blessings to us. So, todo está en la palabra y simplemente debemos tener cuidado con eso. Everything is in the word and we should just simply be very careful with it. ¿Ok? Esta palabra, abad, This word abad abad viene del Strong's H5647. comes from Strong's H5647. La palabra en hebreo dice abad. The word in Hebrew is abad. ¿Ok? Y su raíz primaria Its La- primary root es trabajar en todo sentido. means to work in every sense of the word. Servir, Serve, arar arad. el campo, Oh, o cultivar, cultivate, esclavizar, slavery, es esclavizarse a quién? al enemigo. Al enemigo. Al enemigo. Bueno, esclavizarse a quien nos creó. Slavery to whom created us. Aquí dice adorar, Here it says to adore. un culto. Adore a cult? Pero Dice separados, son diferentes. separados, sí. Oh, ok. Son dos diferentes sinónimos. Okay. Desempeñar o ejercer. Ejercer. Desempeñar is To do things. function. Yeah. To do? To do to do? things. Okay. También es honrar. Honor. ¿Ok? Honrar con lo mismo, lo que está en su palabra. Honor with what's in his word. Una manera de honrarle a Él es cumplir sus preceptos. One of the ways that you can honor him is by doing the precepts. Algo también muy interesante, ministrar. Something very interesting is also to minister. Una vez cuando ya entendemos y estamos enraizados en su palabra, Once we understand and we are rooted in his word, es nuestro trabajo, nuestra obligación it is our job and obligation ministrar a otras personas. to minister to others. ¿Ok? Eso es lo que dice Yeshua, ¿verdad? That's what exactly Yeshua says, right? Que vayan donde las naciones a ser discípulos. Go to the nations Okay. to make disciples. ¿Discípulos de quién? Disciples of who? El Señor. The Lord. Servidumbre. Servidumbre is ¿cuál? Esclavitud, slavery. También sujetar. Submit. Ajá. No, sujetar, like holding things. ¿Cómo? Como sostenerse de algo.
holding, Or like grab on, hold grabbing something, yeah. Okay. Ajá. Trabajador, on. Worker ok. Y trabajar. and work. Trabajar en el sentido de hacer lo que está en su palabra. To work in what is said in his word. Ujú. Ok. No, por aquí los dos cafés. Los dos. Esto vemos también en un ejemplo muy notorio en Juan capítulo 12, versículo 26. In John 12:26, Abrimos todos en Juan capítulo 12, versículo 26, los que tienen Biblias. John 12:26. Ahí. Juan capítulo 12, versículo 26. John 12:26. ¿Alguien que nos pueda ayudar leyendo? Can somebody help us reading? En voz alta. Darwin. Puede leerle de la pantalla también, Darwin. Si alguno me sirve, que me siga. Y si donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, al Padre lo honrará. El Padre lo honrará. Ujú. So, ¿qué nos está diciendo este versículo? So what is this verse telling us? Dice, si alguno me sirve, If somebody serves me, ya entendimos qué era el servirle. now we understood what serving him means. ¿Qué quiere decir con esto de servirle? What does it mean to serve him? Si alguno cumple la palabra del Señor, ¿verdad? If somebody does what the word asks us to do, Ahí dice Yeshua que le siga. then there is where Yeshua says to follow him. Y donde yo estoy, dice, donde siempre está Él, And he says, wherever I am, allí también estará mi servidor. he says, there will also be my server. ¿A quién se está refiriendo? Who is he referring to? A todo su pueblo. To all his people. Aquel quien está cumpliendo las normas de la Torah. To him who is completing the norm, the standards of his Torah. Dice también, si alguno me sirve, It also says, if somebody serves me, eso quiere decir si alguno está cumpliendo las normas, which means if somebody is going by the standards, dice el Padre lo honrará. it says the Father will honor. ¿Cómo le honrará? How will he honor him? Acabamos de leer We just finished reading en Éxodos in Exodus que el Señor bendecirá tu pan, that the Lord will bless your bread, tu agua, your water, ¿ok? Y las enfermedades, Él lo quitará. and he will take away your sicknesses and infirmities. So nos podemos dar cuenta que Yeshua está hablando acerca de esos mandamientos. So we can see here that Yeshua is actually talking about his commandments. Ahora nos damos cuenta que Él siempre estuvo hablando de la Torah, But we can also see that he's always been talking about the Torah. pero en el mundo que estábamos antes no entendíamos. But in the world that we came from, we couldn't understand it. ¿Qué es lo que nos enseñaban? Que el Antiguo Testamento eso es para los judíos o eso ya está muerto. Because what they used to teach us was that the Old Testament is either for the Jews or it's non-existent. O que vivimos, ¿por qué? Or that we live by what? Por la gracia. La Mucha, gracia va a ser como te vean en el infierno. es lo que nos dice el Señor, mucha gracia. Ajá, muchas gracias. So, vamos a ver también Mateo capítulo 6, versículo 24. Matthew 6:24. Buscamos Mateo capítulo 6, versículo 24. Matthew 6:24. Esto también es muy interesante, And this is also very interesting. que muchas veces lo hemos hecho. And in many instances, we have done this. Ujú. ¿Nos ayudan leyendo también, hermana? Ajá. Ok. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, Ajá. o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. And it says, you cannot serve God and riches. Quédese por entendido
que no puedes servir. You cannot serve. Muchas personas dicen, yo voy a los Shabbats, Many people say, I go to Shabbat. yo cumplo todos los días santos. I ¿Compro qué? Cumplo los Cumplo. días santos. Oh, I always go to the holy days. Ajá. Me acuerdo el pastor que yo tenía en la iglesia cristiana. I remember my pastor in the Christian church. El trabajo de él era con una tarjeta llevarle a los clientes a las barras, a los bares. His job was, Uh-huh. with a card, take his clients to bars. Era el trabajo de él, pero That was his job. se le llevaba a los clientes a tomar cerveza, licor, todo eso. So he used to take his clients to Uh-huh. drink beer and liquor. Dice, y él all decía, liquored up. pero yo no tomo. But he says, I don't drink. Ajá. Él decía, yo les predico del Señor. And he would say that I would preach the word. Ajá. So, Recibe. yo me pongo a pensar, Está borracho. que hasta yo escuchara si me pagan gratis las cervezas, ¿no? They would pay my beers. Yeah. Pero esto es lo que se está refiriendo. No puedes servir en que tú te vengas a los Shabbats, cumplas con todas las ordenanzas. But this is what he's referring to. You can't just come to the Shabbats and do all the ordinances, Porque si este pastor no estaba bebiendo, because although this pastor was not drinking, pero él estaba haciendo que otros. but he Beba. was propagating for others. Ajá. Pero esto también tómese en claro que si no sabían, But you also have to realize that if they did not know, recuerda que nuestro Señor es compadeciente. Él no, simplemente ya no hagas eso, si tú hacías eso. our Father is compassionate and he is aware, just don't do that anymore. Porque ahora tú ya sabes la verdad. Because now you know better. Now you know the truth. Y el mensaje decía, y una vez que conoces la verdad, The message was saying that once you know the truth, que escuchaste la verdad, you heard the truth, dice, la verdad te liberará. the truth will set you free. ¿Ok? ¿Liberará para dónde? Free us to what? Para poder seguir nuestro camino arriba. So that we can continue our walk to heaven. Highway Que to estos heaven. son los puntos que nos atrapa, digamos así, generalmente. These are the points that can actually trap us, generally speaking. Debemos darnos cuenta cuando caemos en estas situaciones. We should actually realize when we do fall into these situations. Temerle al Señor, hablábamos hace 2 semanas, no, la semana pasada. To fear the Lord, what we were talking about last week, Cuando le tememos, nosotros debemos parar y cambiar nuestra vida. when we fear the Lord, we should actually stop and change our lives. Él entiende eso. And, ¿cómo? Él entiende eso. He understands that. ¿Ok? Pero lo que no podemos es regresar. But what we can't do is go back. Todo este caminar debe ser muy delicado. This entire walk should be it should be a delicate walk. Él observa cuando nosotros estamos en verdad intentando cambiar. He observes us and he knows when we are actually trying to change. Pero él también sabe cuando estamos como payasos jugando con él. But he also knows when we're just wasting time and fooling around and not taking things seriously. ¿Ok? Bueno, la palabra del Señor es clara. Because the word of the Lord is clear. Podemos ocultar para el ser humano, podemos Because ocultar, we can hide Pero- as humans, pero sabemos que para Él nada está oculto. but we know that to the Lord nothing is hidden. Y si hay una verdad que tiene que salir, va And if a salir en el momento más inesperado. And if there is a truth that needs to come out, it's always going to come out in the most inopportune moment. Pero incluso ahí Él tiene compasión. But even then, he'll be compassionate. Él te da la oportunidad. ¿Por qué salen las verdades a la luz? He will give you the opportunity. And why is it that the truth always comes to the light? Porque Él quiere que su gente regrese, se arrepienta. Because he wants his people to repent and return. ¿Ok? De acuerdo a las definiciones que observamos,
looking at the definitions that we recently observed, este precepto está estableciendo la obligación de la oración también. this precept is establishing the obligation of prayer. E incluso los sabios lo interpretan diciendo, Inclusively, the sages, sages, yeah. interpret it saying que servirle significa estudiar, that serving him signifies to study su constitución. his constitution. ¿Cuál es su constitución? And what is his constitution? La que tenemos en nuestras manos. In our hands. Y aquí tengo muchas constituciones también. Como- Y yo estoy sentado al lado de muchas constituciones. La constitución es algo que se rige el cuerpo, The constitution is something that por algo donde covers your body. se rige. Governs your body. Ajá, governs, yeah. Es, o la constitución también es su ley, Or the constitution is his law. la Torah o ley que muchos le conocen. The Torah, which is the law, which many people know. Ujú. Pero sabemos que Torah en sí son enseñanzas But we truly know that Torah is actually lessons ujú, que nos ayuda a nuestro diario vivir. that helps us in our daily living. ¿Ok? Muchos lo conocen como la Torah. Many will recognize this as the Torah. Lo más importante de servirle en la oración, Most important is to serve him in prayer. esta palabra en hebreo es kavanah, This word in Hebrew is kavanah, o lo que quiere decir concentración. or concentration. Cuando oramos a Él debemos en sí concentrarnos y que nada interrumpa esa conexión. When we pray to him, we should actually concentrate so that nothing interrupts that devotion, that concentration. Esa conexión. That connection. Ujú. La devoción, más literalmente, ¿ok? ¿Agua? You okay? ¿Cómo fue? La devoción, The devotion ujú, esto es más literalmente is literally la dirección del corazón, the direction of the heart. ¿ok? Porque la oración sin concentración Because the prayer without concentration y devoción or devotion no es oración, is not prayer. es eso lo que nos dice en Proverbios. That is what the proverb says. ¿Ok? Vamos a ver qué dice en Proverbios. Let's take a look at that proverb. Tomen en cuenta esto. Una oración sin concentración y devoción A prayer without concentration or devotion no es oración. is not a prayer. ¿Qué proverbio es? Proverbios 28, versículo 9. Proverbs 28:9. ¿Quién nos ayuda a leer por ahí? Proverbios 28, versículo 9. Moisés. Ujú. Que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Ok, amén. Aquí nos está diciendo el que aparta su oído. Ok, el que aparta su oído Do not part your ear. Yeah. para escuchar la ley. To listen to the law. Ok, nuestras traducciones dice para oír la ley. Our Translation. translation says to listen to the law, Pero en el hebreo dice but in the Hebrew it says Mishmoa Mishmoah Torah. Torah. Ok. Voy a leerlo nuevamente. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Ok. Okay. ¿Dónde estamos? 28:9, ¿verdad? Leamos todos en hebreo. ¿Listos? Misir Yisir, dice asno Asno, mishmoa Mishmoah, Torah Torah, gam Gam, tefilato Tefilato, toeva. To'eba.
Hemos escuchado mucho. Ajá. Ahora en inglés. Ahora en If a inglés. person will not listen to Torah, even his prayer is an abomination. So debemos darnos cuenta So we should actually realize que este mandamiento, alabar a Dios, that this commandment to worship God, incluso cuando estamos danzando, even when we are dancing, debes tú estar entregando todo al Señor. you should be giving him your all to the Lord. Ujú. Debes tener esa concentración You should have that concentration y tener esa devoción. and the devotion Al único que se debe tener devoción. to the only one who you shall be devoted to. ¿Por qué? Porque es algo, la alabanza, el worship, Because the worship, la danza, the dance, esto es lo que va al frente de la batalla. this is what goes before the battle. Son los primeros que van a ser golpeados. These are the first ones that are going to get struck. Por eso es muy importante estar preparado, entendiendo lo que el Señor quiere. Which is why it is important to understand what it is that the Lord wants. Prácticamente es cada ministerio Practically every ministry en lo que tú sirves, in which you serve, incluso en el Shabbat, más importante en el Shabbat. inclusively during Shabbat. Los hermanos que ayudan en el Oneg, The brothers and sisters who help during Oneg, es cuando ahí uno debe estar concentrado en lo que está haciendo, is when you should be concentrating on what you are doing teniendo esa devoción with devotion, con ese amor a quién, with that love towards who? a nuestro Señor. Our God. Eso se considera generalmente That is generally considered como una boda. like an abodah. Y estamos viendo que eso es prácticamente en un sentido de oración. And what we're seeing is that that is practically a type of prayer. Ujú. Que debemos tener esa certeza de que estamos sirviendo con esa devoción. That we should have that certainty that we are serving with that type of devotion. Y si no hay And if there is none, ese shalom y esa devoción, that peace and devotion, ujú, como digo, estoy hablando de la danza, de la música delante, del oneg, I'm talking about the dance, the worship up front, the oneg, de quienes ayudamos a limpiar o a mover sillas. those of us that help to clean, to move the chairs, the tables. Todo eso está en ese grupo. All of that is included in that group. Que si no hacemos con vista hacia Él, Because if we do not do that with our eyes on Him, el Señor llama esto un to'eva. the Lord calls it a to'eba, which is an abomination. Pueden mirar arriba, to'eva. To'eba. ¿Ok? Le separo, to'eva. Y no queremos que el Señor lo tome nuestro trabajo como abominación, ¿verdad? And we don't want the Lord to count our work as an abomination, correct? En las pequeñas cosas debemos estar pendientes de lo que Él requiere. Even in the smaller things, we have to be very careful to see what it is that He actually wants. ¿Ok? Prácticamente nosotros deberíamos aquí, especialmente en el Shabbat, Practically, we should, specifically here during the Shabbat, nosotros deberíamos desear ayudar o preguntar, we should desire to ask and to want, ¿en qué puedo ayudar? how can I help? Esa es una manera de no servir al hombre, sino servir al Señor. And that is a way, not serving your fellow man, but to serve the Lord. Ayudar a llevar las cargas de otros. You know, help others with their charges and their Okay. work. ¿Qué es esta devoción? What is this devotion? Uno debe de apartar al corazón, al corazón de otros. Uno debe de apartar. Uno debe el apartar del corazón de otros. You should separate Ajá. Los, your heart from Ajá. others. los pensamientos y considerar Oh, okay. You should separate your heart from other thoughts and consider que se encuentra en presencia de Dios. that you are in the presence of the Lord. Ajá. Nuestros corazones debería primero pensar eso. In our hearts, we should focus
first on that, que estamos en presencia de nuestro Señor. that we are in the presence of the Lord. Y prácticamente estamos en su presencia, Practically, we are in His presence porque Él está aquí. because He is here. ¿Ok? Esa devoción tenemos. This devotion we do have. ¿Recuerdan al principio cuando vimos el mandamiento de creer en Dios? Do you remember the first commandment we saw about believing in God? Y él es el existente, Él está en todo lugar. And He is the existent one, and He is everywhere. Él siempre nos va a estar protegiendo. He will always be protecting us. ¿Ok? En los estudios que hicimos, estábamos empezando de los profetas. And the studies that we were doing with the prophets, Él mismo se llama el Maguen, el escudo de protección. He Himself calls Himself the Magem, which is the shield. Y Él nos protege a cada uno. And He protects each and every one of us. Especialmente si los padres hacemos lo que Él nos requiere. Specifically, if we as parents do what He asks us to do. De esa manera estamos bendiciendo a nuestros hijos. In that way, we are blessing our children. Rabbi en el mensaje decía que las bendiciones no es que se acabaron. Rabbi was saying during the message that it's not that the blessings have ended. Las bendiciones están separadas ahí hasta que tú regreses a cumplir 100% su palabra. The blessings are still there, but they're kind of separate until you decide to do His word. Pero yo siempre le tomo la bendición más grande, But I always see the bigger blessing es tener shalom en el hogar. is to have peace in your home. Es lo más importante porque sin shalom no tienes nada. Is the most important because without peace you have nothing. Incluso las parejas a veces discutimos en el hogar. Inclusively, as couples, we argue in our homes. La palabra del Señor tenemos que verle clara y concreta. The word of the Lord, we should actually see clearly and concrete. Es por eso que el Señor puso su Torah para que aprendamos y guiemos nuestras vidas. It's because why the Lord gave us His Torah so that we can see Guide our and guide lives. our lives. Y debemos aplicar eso. And we should apply it. O sea, cuando eso sucede, simplemente el uno o el otro se detiene, respira o sale afuera por un momento. When that happens, either or should just kind of pull back and go for a walk, take a deep breath. Pero trata de no herirle a tu pareja. Try not to hurt your partner. Pégale después. No, mentira. When they're sleeping, then you smack them. Cuando estés riéndose. Estaba tratando de detenerle, pero no. I'm going to have to talk to Robinson and Veronica. Hey, ¿quién manda en la casa? Mirate comiendo No. también. Vamos a abrir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, We're going to be going to 2 Corinthians 13, okay, versículo 5. verse number 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corinthians 2:5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. 2 Corinthians 2:5. No, capítulo 13. Oh, 2:13. 13 verse 5. 2 Corinthians 13:5. Yes. I was looking it up. Esta escritura nos ayuda, deberíamos nosotros siempre tener en mente a todo momento. This scripture we should have in mind at all time. Okay? Very good. It's highlighted. I like that. Versículo 5, ¿quién nos puede ayudar? Verse number 5. Who can help us read? Sandra. Gracias, hermana Sandra. Gracias, hermana Sandra. Póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínese a sí mismos. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Yeshua está en ustedes y a menos de que en verdad no pasen la prueba? Examine yourselves to see whether you are living the life of trust. Test yourselves. Don't you realize that Yeshua the Messiah is in you unless you fail to pass the test? Póngase a prueba, dice. Put yourself to
Test yourself. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? How many of us have done that? Pongámosle en lo mínimo, cuando cuando llegamos a la casa y la esposa está molesta. Let's Why say, me lie? how many husbands get home and the wife is mad? Y la mayoría de veces le echamos la culpa a la esposa. And how many times do we blame the wife? ¿Nos hemos puesto a prueba en ese punto? Have we tested ourselves on that? Y dice a continuación, dice, en la fe. In faith, ¿A quién servimos? who do we serve? All right. Si lastimamos a nuestra esposa, If we hurt our wives, recuerda que el Señor dijo, los dos van a ser uno solo. remember the Lord said that you're going to be one. So, te estás lastimando tú mismo. Bueno, ¿Ok? Pero a mí me gusta pegarme. No. Examinarse a sí mismo, dice, examine yourselves y reconocer and recognize que Yeshua that Yeshua, siempre Él está en nosotros. He is always in us. Él es, por medio de Él es quien llegamos al Padre. It is through Him that we get to the Father. Él vino a darnos un ejemplo. He came to give us an example. Él dice, esposos, amen a sus esposas. He says, husbands, love your wives. Incluso dice que no hagan enojar a sus pequeños, Inclusively, He says, don't anger your children, ¿verdad? right? Y eso, nosotros somos campeones para hacer enojar a los hijos. Y cuando nos pongamos a prueba And when we test ourselves, y nos vamos a dar cuenta que no estamos pasando esa prueba. we are going to see that we are actually not passing that test. ¿Por qué? Porque debemos seguir las normas de la palabra. Why? Because we should actually follow the standards of the Word. Debemos darnos cuenta que si no estamos cumpliendo lo que estamos hablando, We should realize that if we are not completing what we are actually saying, debemos tener en cuenta, we should have in in mind, mind que el Señor puede hacer que fracase muchas cosas, that the Lord can make sure that you fail in many things, pero no porque Él quiera que lo haga, but not because He wants to do it. es porque nosotros no estamos cumpliendo eso. It's because we are not doing what He has asked us to do. Puede ser, como digo, en la casa, en la familia o entre hermanos. It can be in the house, in the family, or within brothers, in the Okay. brotherhood and sisterhood. Algo que pone a pensar a muchos, ¿verdad? It kind of makes you think, doesn't it? Dice, la eficiencia de la oración, The efficiency of prayer, estamos hablando del mandamiento 5, que es alabar a Dios. we are still on the fifth commandment, which is worshiping the ¿Ok? Lord. La eficiencia de la oración es intensamente real The efficiency of prayer is intensely real y vital, and vital, como el mismo soplo de vida. like the actual breath of life. Ese soplo de vida que el Señor le dio a Adán. The breath of life that He gave Adam. El soplo de vida es lo que Él nos está dando para nosotros poder caminar. The breath of life is actually what He gives us to take a step every day. En este punto, la oración y la servidumbre At this point, it's the prayer and the service es eso, algo vital que Él nos está dando. that is something vital that He gives to us. Dios se halla cercano a todos los que lo llaman. God is close to all those who call Him Si lo hacen con verdadera sinceridad, if they do it with actual sincerity. cada uno conocemos cuando estamos hablando con sinceridad, We all know when we are speaking in sincerity. ¿ok? Y acuden Acuden. y van. Y van donde Él. What is it? Van donde Él. Oh, then they go to Him. También se sujetan a Él. They also hang on to Him En todo el sentido de la palabra. in every sense of the word. Si le servimos completamente If we serve Him completely, y nuestro enfoque our focus, no se distrae, we will not be distracted,
So, nuestra vista no se va a un lado, sino solo a Él. by what we see, we will not go to left or the right, we will just go straight. Ujú. Solo así podemos alabarle. Only like this can we actually worship him. ¿Ok? Eso era el mandamiento 5. That was number 5. Vamos a ver el mandamiento 6. Now we're going to number 6. ¿Alguna pregunta del mandamiento 5? ¿En cuál está el 5? Porque no estábamos aquí. Estábamos en el 5. Sí. Ajá. ¿Dónde está? En el... Éxodo 23, 25. Ujú. Pasamos al mandamiento 6. 23, 25. Ujú. Mana hermana Matilde. ¿Ok? Yes. So you said Proverbs 28:9, Ajá. it says that prayer without consecration devotion is not prayer. Ajá. When I went to Proverbs 29, it said something. It said that, Speak up a little bit. sorry, it said something different than that. Ajá. Similar, but let me see if I can. Can you read it? Yeah. Hmm? 28, 29. En Proverbios 28, versículo 9, ¿verdad? Proverbs 28, verse 9. Yeah, so it says if a person will not listen to Torah, his prayer is An abomination. Ajá. is that kind of the same thing. It is. Actually, sí lo es. Dice abominación. En el hebreo dice toeba. It is said, Toeba is an abomination. El hebreo te da más información directa. In Hebrew, you'll get much more of a direct answer. Como aquí dice Mishmoa Torah. In here, it says, Mishmoah Torah. Está diciendo si tú no escuchas a la Torah. What it's saying here, it says, if you don't listen to the Torah, Te está diciendo específicamente qué es lo que él considera abominación si no escuchas la Torah. so what he's telling you here is specifically is that if you're not listening to Torah, Es that's ahí- an abomination. Dice si no estás conectado, If you are not connected, si no pones la verdadera, ¿cómo te digo? Si no pones una atención directa if you don't put a clear, direct attention cuando te diriges a él, when you come to him into his presence, o si tú no estás siguiendo lo del Señor, or if you're not following the Lord, él considera esa oración como una abominación. he considers that prayer an abomination. Ujú. Pero una vez más, como digo, But once again, like I've been saying, si él nos permite darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, if he gives us the opportunity to realize what we're doing wrong, nosotros debemos cambiar, we should change. pedirle por guía. Pedirle por... Ujú. Guidance. To ask him for guidance. Ujú. O todos venimos digamos, todos salimos de Egipto. For all of us, we all came out of Egypt. Como yo estaba conversando con un hermano, I was speaking to a brother. al principio a mí me tomó casi 6 meses el no trabajar en Shabbat. At the beginning, it took me about 6 months not to work on Shabbat. Pero una vez que empecé a aprender, But once I started to learn, mi oración fue más sincera con el Señor. my prayer became much more sincere with the Lord. Y el Señor es ahí cuando Él abrió las puertas. And that is when the Lord opened doors. Perdí mucho dinero por no aceptar oportunidades de trabajo, I lost a lot of money by not accepting opportunities for work. pero el Señor me hizo entender que esto es más importante que todo en el mundo. But the Lord made me realize that this is more important. So, en ese momento mis oraciones ya no eran abominación. So at that moment, my prayer was no longer an abomination. ¿Ok? Ok. Número 6. Number 6. Es, leemos todos en hebreo otra vez. ¿Ok? Dice,
ledavcha, ledavchan, ledavka, 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 bo, bo, sheneemar, she'enemar, sheneemar, she'neemar, dice ubo. ubo. Ah, otra vez se me cerró, sorry. Siempre se me cierra. You are to fear the Lord. That one? Ubo, Ubo, titbak. tidbak. ¿Ok? Esto nos dice aferrarse o sujetarse. No, eso no está ahí. Eso está después. Okay. Aferrarse o sujetarse a él. ¿Ok? Can I just read it? Yeah. In English? Okay. You are to fear Jehovah your God, serve him, cling to him, and swear by his name. So, la palabra ahí sería cling to him, está sujetarse. Sujetarse. Yeah, that would be cling. Aferrarse o sujetarse a él, dice. Cling to him. Fear and cling to him, Como está escrito, how it is written, y a él te sujetarás. and to him you shall cling. Cuando vemos esta palabra, vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. When we look at this in Deuteronomy 10:20, Okay, abrimos todos Deuteronomio capítulo 10, everybody please go to Deuteronomy 10:20, versículo 20. verse 20. Okay. Mantengan en mente esta palabra sujetarse. Keep this word in mind, cling, to cling. Okay. En mi Biblia dice, a Jehová tu Dios temerás, Ujú, a Él solo servirás. ujú. ¿Qué más dice? A Él seguirás Ajá. y a su nombre jurarás. Okay. Es, Cuando dice jurarás, ujú. what does that mean? Ahorita vamos allá. Ahorita nos enfocamos en el Take it easy, Mario. ahorita nos ahorita nos enfocamos en sujetarse. Right now we're going to focus on to cling. ¿Qué dice el mandamiento 6? Aferrarse o sujetarse a él como está escrito, y a él te sujetarás. ¿Ok? Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, Deuteronomy 10:20. dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a él, y solo en su nombre jurarás. You are to fear Jehovah your God, Uh-huh. serve him, cling to him, and swear by his name. Ok, vamos a leer en hebreo un poquito rápido. Et Yehovah Et Jehovah Elohecha Elohecha tira tira oto, oto dice ta'abot ta'abot ubot ubod tidbak tidbak ubishmo ubishmo tisha bea. tisha be'ah. Este tisha bea es de jurar, Tisha be'ah is to swear, jurarás, swear. ¿ok? Pero vemos, antes de poder jurar por él, But before we get to swearing by his name, caemos en lo mismo. we fall into the same thing. Debemos estar enraizados en su palabra. We should be rooted in his word. Debemos estar seguros, enfocados en él. We should be secure and focused on it. Porque si juras y no estás cumpliendo lo de él, Because if you swear and you are not doing what he has asked, si tienes enemistad con algún familiar o hermano, if you have any anger, animosity with a member or a brother, el Señor tomará eso como abominación. the Lord will take that as an abomination. ¿Ok? O sea, que sería como jurar en vano. It should be like swearing in vain. Yes, hermana, dígame. Una pregunta. Cuando dice y solo en su nombre jurarás Ujú. con respecto únicamente a las exigencias de él en la Torah. A las exigencias de él en la Torah, siempre y cuando usted esté siguiendo lo de él. When the word is talking about swearing by his name, the question was, is it when it's talking about doing what is asked of us in the Torah? Por eso Shaul dice, examínese
ustedes mismos. That's why Shaul says, examine yourselves. Tenemos porque el documento en donde nos podemos examinar. We have the document in which we can examine ourselves. Si estamos completos en esto, si If- estamos tamid en If- hebreo, If we are complete in this, o en hebreo se llama tamid, estar In completo, lleno de lo que él dice que hagamos, in Hebrew it is tamid, entonces tú puedes hacer eso. then you can swear by his name. Con respecto al resto, la palabra dice que tu palabra sea un sí Ujú. o un no. Ujú. Dice que deja que tu sí sea un sí y tu no sea un no. And you should Ajá. let your yes be yes and your no be no. Si uno se ofrece a hacer algo para el Señor, debe cumplirse. If you offer yourself to do something to the Lord, then you shall do it. Se convierte prácticamente para él en un voto. It pretty much turns out to be Vow. a vow Porque estás proclamando con tu boca. because you're proclaiming it with your mouth. Ajá. Dice, temerás a él y servirás. It says you shall fear him and you shall Serve. serve. ¿Recuerdan qué era servirle? Do you remember what serving him means? Acabamos de hablar eso. We opened up the study with this. Servirle en cuestiones de cumplir los Shabbat, sus fiestas y todo Serving lo que him está ahí. is doing the Shabbats, completing the feasts. Ujú. Esta palabra allegarás This word, allegarás, is get close. Okay. Yeah. Okay. Yeah, esta Ok. palabra está un poquito, en el hebreo hay más profundidad. In Hebrew, it's much deeper. Okay. Esta palabra H1692, H1692. la palabra dabak, The word is dabach. que quiere decir en su raíz, A primary word es adherirse, to adhere. okay. Figurativamente agarrar por Figuratively- persecución, Figuratively, to grab or persecute, por persecución. but through persecution. Es como, por ejemplo, seguirle a todo lado, ¿me entiendes? It's like follow him everywhere. Es como si fuera una figura que tú estás siguiéndole a él por alcanzarle a él. It's like Chasing. you're chasing him. ¿Cómo sería en nuestro punto de vista? How would it be from our point of view? Deberíamos tener unas ansias de conocer más de él. We should have an anxiety of wanting to know more of him. A eso se refiere agarrar por persecución. That's what it means to grab on to by persecution. Perseguir la palabra que nos da vida. To pursue him, which is the word that gives life, Ujú. Sería alcanzar, would mean to reach, también apegarse. also to adhere, Cling. cling, Okay. Ligarse, perseguir, ya vimos, unirse, unir. unite. Debemos de estar unidos a Él. We should be united to him. A eso es lo que el mandamiento está diciendo, aferrarse o sujetarse. This is what the commandment is saying, to grab on or to unite. ¿Qué es lo que hizo la mujer que tenía el flujo? Cuando ella se agarró de los bordes del talit de Yeshua, ¿verdad? What is it that the woman with the problem of blood did? She grabbed onto his tzitzit. Ok. ¿Tenemos tiempo? Are Have we time? almost done? We have time? Ok. Ok. Debemos unirnos a Él. We should unite to him. Y Rabbi tomó de Yohanan, capítulo 15. And Rabbi used John 15:22. Ajá. ¿Alguien puede leer Yohanan Can somebody please read John 15:22? 15, versículo 4 al 6? En voz alta, alguien que pueda leer. No Ok. more excuses. 22. Juan capítulo 15, 22. versículo 4 al 5. Oh, ¿Ok? Si ustedes no hubieran venido
y hablado con ellos, ellos no fueran culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa para sus pecados. sus pecados. Ya, Era del 4 al 10. Del 4 al 6. Hermano, hermano, era del 4 al 6. Del 4 al 6. del 4 al 6. Juan 15, del Juan 15, versículo del 4 al 4 al 6. Yo escuché la excusa y Dios me fui para el 22. No hay excusa. No hay excusa. Permanezcan unidos conmigo como yo con ustedes, porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, Ajá. así ustedes no pueden dar frutos separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanecen unidos conmigo, Ajá. yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto. Pero porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa, a menos que una persona permanezca unida a mí. Él es echado fuera como una rama y se seca, tales ramas son recogidas y echadas al fuego donde son quemadas. Amén. So, vemos que aquí en el mensaje We can see here that in the message, también Yeshua está hablando acerca de estar unidos con Él. Yeshua is also talking about being united with him. Yeshua dice que el Padre y Él son uno, ¿verdad? He says that the Father and him are one, correct? Entonces debemos de estar unidos a Él. So we should be united to him. Vemos que Yeshua es el agua viva. We see that Yeshua is living water. Es así que este mandamiento nos enseña que debemos sujetarnos de Dios. It's like this that we see that we should cling on to the Lord. Debemos sujetarnos. We should cling on to him. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. But how do we do it is the question. Deberíamos estar en unión con nuestros maestros, We should be in union with our teachers que nos están instruyendo, that are instructing us, y permanecer en su compañía, and that we may remain in their company, así como participar con ellos en eventos. like participating with them in events. Así podemos llegar a esa meta de alcanzar This way we can reach the goal of a ser como ellos, especialmente con respecto to do as they do in the respect of a sus acciones, their actions, conocimientos, knowledge, creer en las concepciones auténticas de sus palabras, believe in the authentic beliefs of their words, ¿ok? Ya que Jehová pone personas in which Jehovah puts in people que instruya a su pueblo. that instructs his people. Esta es una manera This is a way de permanecer unidos a Él. to remain united with him, Porque el Señor pone a personas para que guíe al pueblo. because the Lord puts people to guide his people. Antes estábamos perdidos. Before we were lost. Y el Señor a cada uno nos trajo aquí. And the Lord, each and every one of us, brought us here. El mandamiento, aferrarse o sujetarse a Dios, The commandment to cling on to him tiene que ver con esto. Nosotros deberíamos buscar has to do with us seeking him a los líderes que están enseñando with the leaders who are teaching, para poder aprender más y allegarse a Jehová. so that we can learn more and get to Jehovah. So, la carne debería quedarse atrás. So the flesh should stay in the behind. Lo que deberíamos perseguir es la palabra. What we shall chase after is the word. ¿Y quién nos está enseñando aquí? Los And líderes. who's the one that's teaching us here? The leaders. ¿Ok? Rabbi nos enseña. The rabbi teaches us. Literalmente nosotros deberíamos apegarnos más, aferrarnos más a lo que Él nos está enseñando. Literally, we should cling on to everything that he is teaching us. Deberíamos poner atención. We should pay attention. Esa es una manera de aferrarse a Él y seguirle a Él. That is one of the ways to cling on to him and follow him. Antes no sabíamos cómo interpretar la palabra del Señor. Before, we did not know how to interpret God's word. ¿Ok? Vamos a leer donde dice en
versículo 22, dice, In olvidé el verse capítulo, 22, dice, porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, amando a todos sus caminos y allegándose. A leerle de aquí. Léelo de aquí. Porque si guardan cuidadosamente. pero en español o lo puedo En decir inglés. aquí? No le puse el. Creo que es Deuteronomio. Pero léelo de aquí. Traduce. Porque si guardan cuidadosamente, Because if you keep my carefully todo este mandamiento que les ordeno all this commandment that I am ordering you para cumplirlo, to complete, amando al Señor su Dios, loving the Lord your God, andando en todos sus caminos walking in all of his ways, Y in all of alleg- his footsteps, y allegándose a Él and getting closer to him y sujetándose a Él. and clinging to him. ¿Cómo se sujeta a Él? How do you cling to him? Aprendiendo de quiénes el Señor envió. Learning by who the Lord has sent you, ¿Ok? has sent to us. El sabio, como se llama en hebreo, el Talmid Jajam. Ajá. The sage that in Hebrew is called Talmid. Talmid Chacham, O discípulo de un sabio, or disciple of the sage, al ser este intérprete y ejemplo de la palabra de Dios, and being this interpreter and example of the Word of God. la palabra dice que deje que tu caminar hable por sí solo, ¿verdad? The Word says to let your walk be your Hable por sí sola. talk. Yeah. Your walk be your Es talk. considerado, esto es considerado en el pensamiento judío This is considered in Jewish thinking como aquel que está más cerca de Él, más cerca de Dios. like that one who is closer to God. Apegarse a un sabio To get close to a sage es por lo tanto ser fiel a Dios is by and large being faithful to God, o Hashem, or Hashem, es buscar la perfección. is looking for perfection. Cuando nos apegamos a los maestros, When we get closer to teachers, estamos en busca de esa perfección, we are seeking that perfection. perfección espiritual o a los auténticos valores Perfection spiritually or the authentic values que son propiedad de Hashem o de Jehová, that are the properties of Hashem or Yehovah, otorgados al sabio, given to the sage, ¿ok? Y todo por sujetarse, and all for sujetarse clinging, all for clinging a Dios to the Lord y sus ordenanzas. and His ordinances. Nosotros nos convertimos en un Talmid Jajam. We convert ourselves into a Talmid Chacham. Talmid quiere decir alguien que es completo. Talmid. Talmid, Talmid means somebody who is complete ¿ok? En el entendimiento de la palabra del Señor. in the understanding of God's word. Alguien que es responsable de enseñarle las palabras del Señor. Somebody who is responsible for teaching you the La palabra del Señor. word of the Lord. Buscar la perfección, dice. Seeking the perfection. ¿Cómo hacemos eso? How do we do that? Abrimos Salmos 27, versículo 8. Psalms Vein- 27:8. ¿Ok? Nos dice, Salmo 27, versículo 8. Psalms 27:8. Mi corazón ha dicho, dice, mi corazón ha dicho, busquen su rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Ok? Esto habla, David está hablando aquí. Mi corazón ha dicho, My heart has said, busquen su rostro. look in his face, Yeah. search in his face. Tu rostro buscaré, oh Señor, dice David. Your face I will seek. Recuerdan que David también, cuando le cambiamos las vocales, también quiere decir Dod, que es el amado. Remember when we changed the vowels, that it says Dod, which means El amado. the beloved. Ujú. ¿Quién está diciendo aquí? Tu rostro buscaré, oh Señor. My heart said of you, seek my face. Está diciendo el amado. He's saying, my beloved. ¿Cuál es el amado? Who is the beloved? Es Yeshua, right? Yeshua.
Ok. Vemos en Mateo 5, versículo 48, Matthew 5:48, cómo podemos llegar a eso. be perfect. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Matthew 5:48, be perfect for your Father in heaven is perfect. Amén. Como podemos observar, How can we observe? como podemos observar, How we can observe, la Torah provee una muestra perfecta de un discípulo. the Torah provides a perfect Un discípulo, display of a disciple, un discípulo apegado a su amo. a display of a Cling. disciple which is Cling to, close, cling to the, who has clung to his teacher, sujetado a su amo. clung to his beloved, En la unión constante in the constant union y reverente hacia Dios. and reverence towards God. Okay. So, los maestros que nos están enseñando, So the teachers whom are teaching us, el Señor los puso para poder guiarnos. the Lord has put them there to help us, guide us, Así podemos nosotros llegar a lo que Jehová nos está diciendo. so that we can get to what Jehovah is telling us. Como digo, antes no conocíamos, no sabíamos cómo interpretarle la palabra. Because before we didn't know how to interpret the word. Okay. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Haz de tu casa un lugar de reunión para los sabios. Make of your home a place for reunion of sages. ¿Recuerdan cuando Yeshua estaba, no me acuerdo el versículo, cuando Yeshua estaba enseñando y las dos hermanas, una de ellas estaba sentada Remember escuchando? when Yeshua was in the house and two of the sisters, Ajá. Martha and Y Marta Maria, y la otra estaba enojada. and the one was at his feet and the other one kept running around working. So, yes. Haz de tu casa, dice, un lugar de reunión para los sabios. He says to make of your home a reunion of sages. Dice, empólvate con el polvo de sus pies. Cover yourself in the Dust. dust of his feet Y bebe ávidamente sus palabras. and drink his words. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué que beba sus palabras? And why drink his words? Porque los maestros lo que hacen es hablar de la palabra del Señor. Because what the teachers do is talk about the word of the Lord. ¿Y qué es la palabra del Señor? And what is the word of the Lord? Es el agua viva. It is the living waters. Yeshua es el agua viva Yeshua is the living water, y Él es su Torah. and that is the Torah. ¿Ok? Para terminar, And in conclusion, en la antigüedad los discípulos llegaban de lejos, in ancient time, ancient times, the disciples would come from far away places con ese afán, con esas ansias, with that anxiousness ¿ok? De aprender y escuchar las enseñanzas de Yeshua. to learn and listen to Yeshua's teachings. ¿Ok? Eso vemos en muchas partes del Evangelio, ¿verdad? And we see that in the New Testament in many places. Cuando dice, y la gente venía de todos lados, se amontonaba. When it would say that many people would come from many places and ¿Para gather qué? together. ¿Para qué? Para escuchar For what? lo que él enseñaba. ¿Y qué es lo que él enseñaba? To listen to what he would teach. And what was it that he would teach? Él enseñaba la Torah. Torah. Dice, él se reunía, la gente se reunía para aprender, It says people would gather. gather to learn. Así deberíamos actuar nosotros This is how we should act para poder sujetarnos so that we can also cling a nuestro Dios, onto God, a ese Dios que nos protege to that God that protects y us siempre nos cuida. and always takes care of us, protects us. Amén. Amen? Amén. Hemos llegado hasta ahí. Shalom, les hablo de parte de la Congregación Mesiánica Bet Goim y queremos agradecerles por visitarnos. Somos una congregación de judíos y gentiles, viviendo como uno en el Mesías Yeshua. La Congregación Mesiánica Bet Goim es un lugar de verdadera adoración y nuestro enfoque no se desvía de los orígenes hebraicos de nuestra fe. Bet Goim está arraigada en la palabra de Dios desde Bereshit, Génesis,
hasta el libro del Apocalipsis. Las palabras del Mesías en contra de las tradiciones hechas por el hombre fueron grabadas cuidadosamente en Metiahu 7. Esta es la razón por la que solo seguimos las instrucciones directas que solo se encuentran en las Escrituras, ciertamente el camino, la verdad y la vida. También queríamos decirles que si están buscando un caminar más profundo con Jehová, acompáñennos en nuestro estudio bíblico llamado Tiempo de la Torah Mesiánica los días martes de 7:15 a 9:30 p.m. Venga a pasar el día con nosotros en cualquier Shabbat. Nuestro servicio comienza a las 11 a.m. con el sonido del antiguo shofar hebreo. Después ofreceremos nuestra alabanza y adoración al Rey de Reyes en inglés, hebreo y español. A continuación revisaremos los titulares de las noticias de la semana anterior de todo el mundo, sobre todo noticias de la Tierra Santa de Israel. En Bet Goim no solo leemos los titulares de noticias como eventos actuales, sino que los analizamos a través de las escrituras en busca de pistas para entender lo que significan y saber en qué punto proféticamente estamos en el reloj de Jehová. Después de toda esta información, emprenderemos un viaje y dejaremos atrás del mundo para aprender acerca de Jehová en su palabra eterna, no con solo una o dos escrituras, pero por lo general 7 o más escrituras. El alimento espiritual y la riqueza de su reino se hacen accesibles a los que comparten este momento especial para buscarlos. Pero el día no termina allí, porque el Shabbat es tan especial para él, siempre hay mucho más que nuestro Rey se complace en compartir. Así que en lugar de separarnos, nos mantenemos juntos como una familia para disfrutar un almuerzo y después por la tarde el estudio de la palabra de nuestro Rey. Para finalizar el Shabbat, leeremos juntos la lectura del Parashá o la porción de la Torah de la siguiente semana. Incluso después de todas estas bendiciones, para muchos de nosotros simplemente no es suficiente. Por la noche compartimos la cena disfrutando de diferentes platos caseros que los congregantes prepararon, mientras juntos disfrutamos de una película edificante. Si toda esta información aún no es suficiente, usted puede visitar nuestro sitio web, donde encontrará más de 500 enseñanzas y estudios bíblicos de los días santos en video. Tan solo presione el cuadro de la hora de Torah mesiánico. Allí descubrirá estudios gratuitos sobre muchos temas diferentes, incluyendo presentaciones de PowerPoint. Y si Bet Goim suena como un lugar que le gustaría visitar, pero usted vive fuera del área, todavía hay una manera de conectarse con nosotros. Tenemos transmisión en vivo por el internet los martes, jueves y shabbats. La dirección de nuestra página web es www.betgoim.org y si desea contactarnos, nuestro número telefónico es 973-338-7800 o esto es 978-2-YESHUA. También disponemos de una estación de radio por internet www.wtrsradio.com. Síguenos en YouTube por www.youtube.com/betgoingmessianic. Bet Goim, donde la verdad vive, no enseñanzas rabínicas, no Talmud y ninguna doctrina cristiana. Siguiendo la ruta 66 desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la única palabra perfecta de Dios. Una vez más, gracias por visitar la congregación mesiánica Bet Goim. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart
and let him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.